Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Diana Naidelín y soy parte de esta comunidad que se denomina Transformándonos. Hoy les he traído un taller que lo han estado pidiendo mucho, que les ha llamado la atención y que lleva por título ¿Cómo mejorar mi relación con mis emociones? Es que he estado viendo que muchos de la comunidad han estado muy interesados en cómo poder relacionarse y gestionar mejor su mundo emocional. Así que por eso y bajo esta iniciativa he querido hacer este taller que quiero compartirles el día de hoy, que espero que sea de mucha bendición para todos los que le escuchen. Bien, empecemos. Para empezar a entender cómo funciona nuestro mundo emocional, primero debemos conocer que hay una diferencia entre lo que son emociones, sentimientos y estados de ánimo. Empecemos por la primera. Cuando nos referimos a emociones, pues tiene que ver con todas esas respuestas inmediatas, espontáneas, automáticas que nosotros tenemos frente a sucesos o vivencias que nos toca vivir. Es decir, existe un estímulo y yo respondo inmediatamente a este estímulo de manera automática, espontánea, como dice ahí. Es decir, que no he pensado para responder frente a este estímulo. Los estudiosos dicen que esta reacción dura entre 6 a 9 segundos y que después de estos 9 segundos, pues ya podemos actuar desde nuestra parte racional. Pero antes, pues ha sido una reacción que no ha podido ser controlada. Eso quisiera enfatizarlo, porque muchos dicen, quiero controlar mis emociones, pero en realidad son 6 a 9 segundos que nosotros no podemos controlar porque es una reacción independiente, automática, espontánea, ¿ya? Nadie por ahí va a ir pensando, y si me pasa esto, ¿cómo voy a reaccionar? Por ejemplo, frente a un accidente, esa reacción que vas a tener, ya sea de miedo, de tristeza, de sorpresa, de desagrado, de enojo, pues es algo que va a salir de manera espontánea, ¿verdad? Pero va a durar 6 a 9 segundos y después de eso ya podemos ponernos a pensar, wow, a ver qué ha pasado aquí, por qué estoy reaccionando de esta manera, y ahí recién aplicar lo que llamamos gestión emocional. Por su parte, los sentimientos, pues ya es una interpretación de lo que ha sucedido, de esa emoción que hemos vivido. Por eso dice ahí, tiene que ver mucho con el recordar. Me voy a poner a recordar por qué me he sentido de esa manera, cómo he reaccionado, cuál ha sido mi emoción. Por tanto, los sentimientos son emoción más pensamiento igual sentimiento. Es decir, cuando yo ya le he dado una interpretación, ya le he sacado una conclusión, una opinión de esa emoción que he vivido, pues ya se convierte en sentimiento. El sentimiento no es de corto plazo, sino es de mediano plazo y vive en nosotros de acuerdo a cuánto poder nosotros le demos. Es decir, de cuánto nosotros lo estemos recordando, de cuánto lo estemos volviendo a traer a nuestra mente para volver a pensar, para volver a recordar. Por eso es que nosotros mismos creamos los sentimientos. Muchas veces tenemos reacciones o tenemos momentos o vivencias emocionales con otras personas que no nos gustan, pero que nosotros mediante nuestro recuerdo, mediante volverlo a traer, mediante volver a traer pasado al presente, pues los instalamos en nosotros. Los instalamos porque ya le hemos dado una interpretación y los recordamos, lo recordamos, lo recordamos. Y eso se instala como un sentimiento. Y los sentimientos se instalan como huellas neuronales emocionales. Entonces, pues ya tienen otro tipo de tratado, ¿no? Bien, y finalmente están los estados de ánimo. Los estados de ánimo, pues son aquellos patrones de conducta emocional que nosotros tenemos, que ya son duraderos, que ya viven en nosotros, son persistentes, que sí pueden oscilar, pero que generalmente condicionan nuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque son esos estados justamente mediante los cuales nos relacionamos generalmente con los demás y prevalecen en nosotros.
nos ayudan, obviamente, pueden estarnos ayudando o perjudicando en la manera en la que percibimos el mundo. Una manera de detectar qué es el estado emocional y cuál es mi estado emocional es preguntarme, generalmente en el día, ¿cómo me siento? ¿Me siento triste o me siento enojada? O generalmente, ¿cómo reacciono? Entonces ahí yo me voy a dar cuenta de qué estado de ánimo generalmente vive en mí o qué estados de ánimo o con cuáles estados de ánimo generalmente me estoy relacionando. He escuchado personas que me han dicho, soy muy renegona. Entonces se han dado cuenta que generalmente se están relacionando bajo un estado de ánimo de ira, de enojo. Hay otras que me dicen, soy muy tendiente a estar triste. Entonces, ellas ya están detectando que están teniendo estados de ánimo persistentes, constantes y generalmente se están relacionando bajo la tristeza, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante conocer desde qué estado de ánimo yo me desenvuelvo o me relaciono? Porque yo siempre les doy este ejemplo. Depende mucho de tu estado de ánimo para alcanzar primero los logros o las metas que quieres en tu vida. ¿Por qué? Porque si un logro de mi vida es, por ejemplo, ser profesional, pero cada que me va mal en mis tareas, cada que tengo una reprobación o cada que no me pude acordar el contenido de la materia en el examen, o cada que un profesor se agarra conmigo, o cada que llego tarde, cada que me pasan sucesos así, generalmente negativos, y si yo estoy desde un estado de ánimo, de tristeza, pues obviamente todos estos sucesos me van a ayudar a impulsar más hacia abajo en vez de hacia arriba. Pero si yo desarrollo estados de ánimo, de paz, de tranquilidad, de alegría, pues no importa qué suceso me pase, no importa si mi docente se agarró conmigo, no importa si esta vez he reprobado en este examen, no importa si me he ido mal y se me ha olvidado lo que tenía que decir en la exposición, no importa, no importa. Y yo lo voy a ver desde un lado positivo y voy a seguirme esforzando, voy a seguir perseverando, voy a tratar de hablar con ese docente para ver cómo puedo mejorar. Voy a ver, voy a hacerme una evaluación de por qué he sacado esas notas, cuáles han sido mis fallas para mejorarlas. Voy a tratar de tener una última oportunidad para vencer esa materia. Voy a levantarme más temprano para no llegar tarde a mis clases. Entonces, ven, no sé si pueden notar cómo nuestro estado de ánimo nos predetermina a cómo vamos a reaccionar frente a los estímulos que nos dan. Entonces, si nosotros estamos todo el tiempo siendo tristes o enojados o resentidos, pues puede estar pasando la oportunidad de nuestras vidas por nuestros ojos o delante de nosotros, pero no lo vamos a lograr ver porque hay una nube de preocupación, de dudas, de confusión, de enojo, de tristeza, que no nos va a dejar ver cómo realmente las cosas son y tampoco nos va a dejar abrirnos a nuevas oportunidades que la vida se nos va a presentar, porque vamos a pensar que igual nos va a ir mal o vamos a estar sumidos en pensamientos, en sentimientos que no nos van a ayudar, sino que, como les decía, van a impulsarnos hacia abajo. Entonces, esto es lo importante de poder conocer cuáles son mis emociones, cuáles son mis sentimientos que tengo ahora y cuáles son los estados de ánimo que tengo en mí. Bien, empecemos un poco a hablar y a profundizar. Entonces, ¿cómo puedo empezar a cambiar? Y para eso, obviamente, vamos a tener que remitirnos a una teoría que me gusta mucho, que se relaciona sobre la inteligencia emocional. Para que entendamos qué, qué es y cómo funciona la inteligencia emocional, pues tenemos que ver de qué se compone. Y para eso vamos a ir viendo componente por componente. Un componente principal y primordial de la inteligencia emocional, pues es el autoconocimiento y la autoconciencia emocional.
El autoconocimiento quiere decir esa mirada hacia adentro, esa mirada hacia adentro de mi mundo emocional que me permita conocerme tal cual soy, que me permita verme cuáles son mis emociones, cómo estoy reaccionando generalmente, qué cosas me ponen de cierta manera, es decir, qué cosas me enojan, qué cosas me ponen tristes, qué cosa me pone feliz. Y conocer todos estos aspectos, pues nos van a ayudar a entendernos mejor, a aceptarnos mejor. Cuando hay un conocimiento profundo de nosotros mismos, lo debemos hacer con mucho respeto, no desde el juicio. No empezar a ver nuestras falencias como desde la parte negativa, desde la culpa, desde el resentimiento, sino verlo más bien desde el aprendizaje. Soy así, he descubierto que soy así, pero este soy así, pues no significa, no me determina, no dice que voy a ser así siempre, sino como dice, como consideramos en el coaching, simplemente es un estar siendo. Eso es lo lindo de ser seres humanos, que el ser siempre cambia, que el ser siempre se transforma. Hoy puedo estar siendo así, pero mañana puede ser diferente. Vivimos en el estar siendo, y eso es lo maravilloso de estar en un proceso de transformación y tomarlo como tuyo también, desde el compromiso. Entonces podemos hacernos ciertas preguntas dentro de este componente. Creo que son fundamentales las preguntas, son maravillosas, nos ayudan a entender muchas cosas, pero sobre todo las preguntas nos ayudan a mirar dentro de nosotros. Algunas de estas preguntas pueden ser, ¿conozco mis emociones? ¿Las puedo reconocer? ¿Puedo reconocer cuando estoy enojado o triste? Porque hay muchas personas que no reconocen cuando están enojadas o tristes o felices, piensan que todo es igual, de verdad. Conozco que me pone feliz, reconozco que me pone triste o cuando me enojo, conozco mis fortalezas y debilidades en mi estado emocional, es lo que les decía. Voy a ser sincera conmigo misma o conmigo misma y decir, wow, a ver, ¿desde qué estado emocional generalmente yo me estoy relacionando con los demás? Si es desde un estado emocional de tristeza, pues entonces veré ya cómo puedo atender esa tristeza, por qué está ahí, qué ha venido a decirme, porque generalmente me estoy relacionando desde este estado emocional, qué es lo que me pone triste y qué puedo hacer para cambiarlo. Pero también me puedo enfocar en mis fortalezas. Puede ser que dentro de mi mundo emocional yo soy una persona perseverante, que a pesar de cualquier cosa, de cualquier situación, pues sigo adelante, sigo intentándolo. Entonces, conocer también las fortalezas nos ayuda a potenciarlas, ¿no? Conocer las fortalezas nos ayuda a potenciarlas y conocer las debilidades nos ayuda a mejorarlas, ¿ya? Entonces, si ven de los dos lados, pues es un aprendizaje. El conocimiento de uno mismo siempre conlleva el aprendizaje, no el juicio, la culpa, lo que les decía antes, sino un aprendizaje de cómo puedo mejorar y de cómo puedo seguir potencializando todo lo bueno que tengo en mí. Después está la autoconciencia. La autoconciencia tiene que ver con esa responsabilidad de mí mismo con mis estados emocionales. Es decir, primero me hago responsable de cómo he reaccionado. Hacerse responsable de cómo yo he reaccionado, pues significa que tal vez significa una disculpa, tal vez significa una llamada para decir lo siento. He reaccionado de esta manera, pero no porque quise, no porque ha sido una respuesta involuntaria que tuve, pero ahora que ya lo pensé, ahora que ya lo racionalicé, ahora que sé que eso es normal, pero que eso no me justifica, no me voy a exculpar por eso, sino que voy a tomar responsabilidad de cómo he reaccionado y lo siento. Tal vez esa disculpa es contigo misma o contigo mismo.
¿no? Entonces, hacerse responsable de aquellas reacciones que has tenido que tal vez no te han gustado o no han tenido un final feliz. También significa hacerse responsable de las consecuencias que han traído tus reacciones o tus emociones. O sea, tal vez en ese momento de furia, de ira, digamos que, no sé, has roto el jarrón preciado de tu mamá. Entonces, es bueno hacerse responsable, es coherente, lleva mucho a la autoconciencia, el hacerse responsable de esas consecuencias. Entonces veré cómo puedo solucionar, tal vez con la compra de un nuevo jarrón, bueno, después de la disculpa, ¿no? O tal vez, si no, si tiene solución, poder pegarlo, em, o ver de qué manera puedo reponer ese jarrón por otro, o finalmente hablar con mi mamá y decirle de qué manera puedo compensar ese daño que sé que le he causado, ¿no? Tal vez también sea tener que aguantarme que mi mamá no quiera conversar conmigo, o que tal vez se sienta triste por una semana ya que su jarrón favorito se ha roto. Entonces, todo eso conlleva, pues, ser autoconsciente emocional, que primero me voy a hacer responsable de cómo reaccioné y voy a asumir las consecuencias de mis reacciones. También puedo hacerme ciertas preguntas como, hoy, ahora mismo, ¿me estoy haciendo responsable de cómo reacciono, de mis emociones? También, ¿qué consecuencias me trae reaccionar de esa manera? ¿O qué consecuencias me trae tener los estados emocionales que estoy teniendo? Aún más, ¿qué consecuencias me trae seguir manteniendo sentimientos que no quiero en mí? Porque habíamos dicho que los sentimientos, pues, son aquellas interpretaciones que nosotros le damos a nuestras emociones, a nuestras reacciones, pero los sentimientos son algo que nosotros creamos, porque tiene que ver mucho, eh, de la forma, o va de la mano de la forma en que nosotros hemos percibido esa situación. Y si nosotros vemos o nos empecinamos en ver esa situación de manera negativa, y con odio, con resentimiento, con culpa, con enojo, pues imagínate cuántas emociones nos estamos generando nosotros mismos a través de esa interpretación, a través de ese recordar desde la duda, desde el odio, desde el resentimiento. Entonces, ¿qué consecuencias me está trayendo eso? ¿Qué consecuencias me trae estar todo el tiempo triste o todo el tiempo enojado? ¿Qué consecuencias me trae? Y si me estoy haciendo responsable de estas consecuencias. Y si no me estoy haciendo responsable, ¿cómo puedo hacerme responsable? Otro componente fundamental de la inteligencia emocional es la autorregulación y obviamente la gestión emocional. Decía hace rato que las emociones no se controlan, ¿sí? Porque son 6 a 9 segundos involuntarios automáticos que se reaccionan. Pero después de estos 9 segundos no tengo excusas para regular ese manifestar de mis emociones, porque ya puedo intervenir mediante mi parte racional. Entonces, ahí puedo hacerme preguntas claves, preguntas como, ¿es correcto cómo estoy reaccionando en este momento frente a esta situación, frente a esta persona? ¿Será que de verdad esta situación amerita que me enoje tanto? ¿O de qué otra manera puedo reaccionar? ¿De qué otra manera puedo cambiar esta reacción? Si estoy muy enojado, si veo que estoy muy enojado, que he reaccionado en mí, un enojo muy grande, pues tal vez conviene preguntarse, a ver, si sigo enojado, ¿qué puede pasar? Tal vez, tal vez no mido mis palabras, no mido mis acciones. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Tal vez alejarme, tomar aire, tal vez decirle en ese momento a la otra persona, mira,
estoy muy enojado. Hablamos en otro momento, por favor. Entonces, la cuestión no es, muchas veces, la cuestión no es la reacción, sino es qué hacemos después de la reacción. Ese tomar conciencia de cómo hemos reaccionado y después de tomar conciencia, empezar a regular esa emoción que hemos tenido, bajar su dosificación, transmutar esa reacción o ver cualquier otro mecanismo que me ayude a gestionar lo que estoy sintiendo. También otra pregunta es, ¿me conviene reaccionar de esta manera? ¿O cómo puedo reaccionar de manera que no me haga daño ni dañe a los demás? Y esta es otra clave fundamental dentro de la inteligencia emocional, que yo tengo el permiso de manifestar mis emociones. Eso es verdad, tengo, tengo total permiso, pero hay una condición fundamental. Puedo manifestarlo sin hacerme daño y sin hacer daño a los demás. Entonces, es algo que yo debo considerar cuando quiero manifestar, quiero votar, quiero regular, quiero gestionar mis emociones. Quiero gestionar esta emoción que no me está haciendo bien. Bueno, entonces, ¿cómo puedo manifestarla sin hacerme daño a mí y sin hacer daño a los demás? Esta es la condición fundamental para que yo pueda cumplir con una buena regulación emocional, con una buena gestión emocional. ¿Cómo puedo manifestar todo esto que yo siento, pero sin hacerme daño y sin hacer daño a los demás, especialmente a las personas que yo amo? Entonces, esto va mucho dentro de lo que es la reflexión de las emociones y ahora vamos a ver el manejo de las emociones. Cuando hablamos de manejo de emociones es cómo yo me estoy relacionando con mis emociones, cómo me estoy relacionando con ellas. Y ahí ya sí podemos empezar como que a prever, ¿no? Hasta este momento yo les decía, hay ciertas situaciones que a veces no es que andamos pensando cómo vamos a reaccionar, pero ahora que ya conocemos que hay un estado emocional en el cual podemos introducirnos y tomar regulación y gestión sobre él. Entonces ahora sí ya podemos preguntarnos de acuerdo a todas nuestras vivencias, de acuerdo a todo lo que nosotros ya hemos experimentado. Ahora sí ya podemos preguntarnos, bueno, mira, como ya sé qué cosas me enojan, medio que ya sé qué me pone triste, entonces, ¿qué puedo hacer si en otra oportunidad pasara lo mismo? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo enfrentar? Porque ya sé que ciertas situaciones me generan, ya sea enojo, tristeza, duda, miedo. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿No? Entonces ahí sí ya puedo empezar a prever. No significa que tengamos un manual de qué debemos hacer frente a todas las situaciones que vamos a vivir, porque no sabemos qué es lo que nos espera el día de mañana. Pero sí, ya mediante las experiencias previas que hemos tenido y mediante los antecedentes emocionales que ya hemos percibido en nosotros, pues como que ya más o menos vamos a testear qué es lo que nos pone de cierta manera. Y cuando ya sabemos qué reacciones, perdón, qué estímulos conducen a ciertas reacciones en nosotros, entonces ya ahí podemos preguntarnos, ¿sé qué hacer cuando me siento enojado, triste o con miedo? ¿Sé qué hacer o cómo puedo manifestar mi tristeza? ¿Cómo puedo manifestar mi enojo? ¿Cómo puedo manifestar este miedo que tengo? ¿Qué herramientas puedo aplicar para manejar mi estado emocional? Porque no estamos solos. Muchas veces pasa de que lo peor que podemos pensar es que somos renegones y así hemos nacido y así vamos a morir.
Esto mata cualquier posibilidad que tengamos de poder cambiar nuestra situación emocional. Entonces, dejemos de pensar en que así hemos sido y así vamos a morir, sino que no nos enfrasquemos en que ahorita estamos siendo de esta manera, sino enfrasquémonos o démosle poder a lo que realmente nosotros queremos ser. No nos define todo lo que nosotros ahorita somos, porque vivimos en constante cambio. Entonces, yo voy a pensar y me voy a enfocar más en lo que yo quiero construir dentro de mi emocionalidad, dentro de mis estados emocionales. Si sé y estoy detectando sentimientos, por ejemplo, que yo me estoy creando a través de mi forma de interpretar las cosas, pues entonces también las detectaré y dejaré de hacerme daño con esos recuerdos. Dejaré de hacerme daño con esas percepciones que estoy teniendo. Dejaré de ser tan susceptible con las situaciones que me pasan. Dejaré de empezar a buscarle tres pies al gato cuando no lo hay. Aceptaré las cosas como son. Dejaré de estar rumiando en mi mente el pasado que no puedo cambiar, porque esto solo me genera malestar. Entonces, el manejo de emociones tiene que ver con todo aquello que yo estoy haciendo para poder manifestar mi emocionalidad. Bien, hay otro componente fundamental dentro de la inteligencia emocional que es la automotivación. La automotivación tiene que ver mucho con ese direccionar de mis emociones hacia los objetivos y metas que tengo. Y como dice ahí, enfocarme en qué es lo que puedo conseguir en vez de enfocarme en cuán difícil es el camino. Eso significa cuando decimos enfocarnos en la recompensa en vez de los obstáculos. Muchas veces nos desmotivamos o procrastinamos o simplemente dejamos que los miedos y la duda nos invadan porque estamos enfocados en todos los obstáculos y en todo lo difícil que aparentemente puede ser el lograr un objetivo. Pero si quitáramos poder a eso y nos enfocáramos en cuánto puede mejorar nuestra vida si alcanzamos eso que queremos, en cuán felices nos puede hacer tener eso que nosotros queremos alcanzar, pues entonces le estamos quitando poder a lo difícil y nos abrimos a un camino de mayor aprendizaje, de mayor apertura para avanzar. Entonces, también, como dice ahí, significa que yo de manera consciente, porque la automotivación es consciente, es, es esa parte de nosotros en la que vamos a hablar con nosotros mismos y muchas veces decirnos, bueno, mira, aparentemente no han salido las cosas como queríamos, aparentemente se han venido ciertas circunstancias que no habíamos preveído, pero no importa, son situaciones que podemos vencer. Y vamos adelante, porque nosotros podemos, tenemos toda la capacidad de lograr lo que queramos. Y esto simplemente es una piedrita en el camino, así que vamos a patearla y continuar. Pero esto lo vamos a hacer de manera consciente. Vamos a estimularnos a nosotros mismos a que volvamos a cumplir con eso que hemos dicho que, con ese objetivo o esa meta que hemos soñado. Por eso nos dice direccionar otra vez nuestro estado emocional hacia el positivismo, hacia la perseverancia. Entonces podemos preguntarnos también ciertas preguntas, ¿no? ¿Cuán comprometido me siento con lo que quiero lograr? Porque cuando hay compromiso, pues obviamente no me queda otra que automotivarme para poder avanzar. Porque la motivación externa puede durarte hasta 20 minutos. Tú te puedes escuchar el video más motivador del mundo y después de ese video tú te vas a sentir que quieres comerte el mundo, que quieres cumplir con todo lo que tú quieras en la vida. Pero déjame decirte algo, esa automotivación solamente te va a durar 15, 20 minutos y más no.
Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Entrenarnos no solo a nuestro sistema emocional, sino entrenar también a nuestro cerebro a que a pesar de cualquier cosa yo voy a seguir en esa determinación de ir por mis objetivos. Voy a entrenar a mi cerebro a que me repito constantemente todas las capacidades y el potencial que tengo para alcanzar lo que quiera. Voy a entrenar a mi cerebro a que no viva en duda, en preocupación, en miedo. Voy a entrenar a mi cerebro a que a pesar de que mi cuerpo se sienta desganado, cansado, fatigado, a pesar de que tenga pensamientos de mañana lo haré, esto no me va, no voy a poder, es muy difícil, pues no voy a escuchar eso y más bien voy a dirigir mis pensamientos hacia otros que me ayuden, me levanten y me impulsen. También puedo preguntarme, ¿estoy pensando constantemente en que no lo voy a lograr o el plan B por si mi plan sale mal? Esto es lo que más daño nos hace, lo que les decía hace rato. Depende mucho de nuestros pensamientos. Si yo voy a empezar algo, pero inmediatamente digo, ay no, pero si me sale mal, ¿qué voy a hacer? Entonces como que ya le estás dando una indirecta a tu cerebro de que puedes fallar. No estoy diciendo que no previnamos algunas situaciones. Sí, es importante. Pero si nosotros vamos a empezar algo ya pensando que nos va a ir mal, pues obviamente nos va a ir mal. Y lo mismo pasa con esos pensamientos constantes, como ir, que a veces no lo vamos a lograr, no vamos a poder, o es muy difícil, o todo esto. Esto es ser tu peor enemigo. Y muchas veces nosotros a veces pensamos que ciertas situaciones que vivimos es porque, no sé, hay mucha envidia, o porque tu jefe no te quiere, o porque no hay trabajo, la situación está difícil, em, el gobierno es corrupto, no sé, cualquier otra cosa. Pero en realidad no eres consciente del gran daño que primero te haces tú con tus pensamientos. Tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto, porque todo depende de qué es lo que crees hoy mismo en este momento. Entonces tú decides si enfocarte en lo malo o enfocarte en lo positivo. Y también otra pregunta importantísima dentro de aquí es si te está costando mantener tu entusiasmo en tus logros, si te está costando mantener o entrenarte en esta automotivación. No olvidemos que todos estos componentes también son habilidades que se pueden trabajar. Entonces, que se pueden practicar y mediante la práctica, pues hacernos unos maestros en inteligencia emocional. Bien, sí, exactamente, la motivación es temporal. Entonces, ¿de qué se trata esto? De cultivar estados emocionales, porque ahora ya sé que los estados emocionales son constantes, permanentes, viven en mí, viven dentro de mí y son los que me están condicionando a cómo yo estoy percibiendo el mundo y cómo me estoy relacionando con el mundo. Entonces, si yo practico lo que les decía hace rato, practico y trabajo estados emocionales de bienestar en mí, pues obviamente mi vida va a mejorar, mi manera en cómo me relaciono va a mejorar, mi apertura a nuevas posibilidades va a mejorar, mi camino hacia el logro de objetivos y metas va a mejorar. Todo eso solo cultivando, primero siendo consciente de qué estado emocional tengo para aprender y cambiar y después cultivando estados emocionales con los cuales yo generalmente me relacione y un estado emocional importantísimo que debo cultivar justamente es el de ser positivo, el de ver las cosas siempre de manera positiva. Por muy difícil que parezca, siempre algo ha venido a enseñarnos. Por eso hay que dejar de preguntarnos, ¿por qué me ha pasado esto?
sino hay que preguntarnos ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué ha venido a enseñarme esta situación? ¿Qué de bueno hay en todo esto? Para que podamos aprender y de acuerdo a ese aprendizaje seguir creciendo. Otro componente es la empatía. Cuando hablamos de empatía, nos hacemos referencia al reconocimiento de las emociones de los demás, pero también de la correcta interpretación y acompañamiento de las emociones de los demás. Es decir, muchas veces nosotros pensamos, por ejemplo, que nuestra mamá para enojada. No, mi mamá es una renegona, todo el tiempo está enojada, todo el tiempo está con su jeta, no hay caso decirle nada y creemos que nuestro reconocimiento de la emocionalidad de la otra persona, pues es así. Cuando en realidad esa persona, pues no solamente tiene la emocionalidad del enojo. Entonces, tal vez su cara puede decirnos algo, pero puede ser que le estemos malinterpretando. Puede ser que ese día esté con esa cara porque está triste, o puede ser que ese día esté con esa cara porque está pensativa, o puede ser que esté ese día con esa cara porque está preocupada, pero nosotros no estamos sabiendo reconocer adecuadamente la emocionalidad de los demás. Y por una o dos veces que ha reaccionado de cierta manera, creemos que esa persona es así y todo el tiempo pues va a reaccionar de esa manera. Y estamos equivocados. Por eso es que la empatía tiene que ver mucho con ese reconocimiento correcto de la emocionalidad de los demás y de que no voy a interpretarlo a mi manera. No voy a suponer que él está así o ella está así, sino que voy a preguntar, mira, mamá, te miro diferente hoy, ¿te pasa algo? ¿Puedo ayudarte? ¿Quieres que te escuche? ¿Necesitas un abrazo? Y tal vez ahí ella se va a abrir y te va a decir, bueno, mira, me pasó esto, o estoy preocupada por esto, o me siento triste, hoy me duele algo. Entonces, fíjate cómo nos sirve mucho, pues, tener empatía, una verdadera empatía a los demás. Cuando nosotros tenemos empatía, también significa que hay un correcto acompañamiento de la emocionalidad de los demás. Pero si yo voy a andar juzgando, si yo voy a estar pensando que esta manera está así, pero tampoco le pregunto si realmente se está sintiendo de esta manera, pues no voy a poder hacer un correcto acompañamiento. Siempre debo preguntar y decir, bueno, mira, disculpa que me esté metiendo tal vez en algo que no me corresponde, pero me preocupa verte así. Y si en algo puedo ayudarte o quieres contarme algo, te pasa algo, pues dime, ¿no? Y así la otra persona puede abrirse a decirte lo que realmente siente. Y si es tristeza, pues vas a poder hacer un buen acompañamiento, tal vez un abrazo, tal vez un beso, no sé. Si es enojo, tal vez puedes decirle, ya, mira, ¿qué te parece si te das un momento? Estás solo hasta que se te pase, o respiras, o salimos a pasear, porque cada emoción tiene, em, tiene su acompañamiento específico. No podemos acompañar de la misma manera todas las emociones. Entonces, cuando hacemos un verdadero reconocimiento correcto, ahí ya podemos saber cómo podemos ayudar a la otra persona a que ésta pueda manejar su estado emocional. Lo que les decía, preguntas como ¿por qué mi mamá reacciona de esta manera? Puede ayudarnos a entender correctamente a la otra persona. ¿Será que algo le pasa? Voy a preguntar. Estar atento a lo que me está comunicando esa persona, pero aquí también hay que tomar en cuenta, como les decía, hay muchas personas que a veces em, tienen una cara para diferentes emociones, una sola cara para diferentes emociones. Entonces, a veces te parece que todo el tiempo está enojado, pero no es así. Puede ser que también esté preocupado, puede ser que esté triste, lo que sea, y no está manifestando o manifestándose adecuadamente, digamos, en su rostro eso.
pero hay otros componentes del cuerpo que no mienten, ¿no? A veces cuando estamos agachados es porque tal vez estamos muy tristes, cansados, abatidos. Entonces hay una pena dentro de nosotros que estamos cargando. Entonces podemos ver otros indicadores no verbales en nuestro cuerpo que puedan estar comunicándonos cómo se siente la otra persona. La escucha activa, componente clásico del coaching ontológico. La escucha activa no es simplemente, aquí están mis oídos y háblame. La escucha activa es un estar completamente presente para la otra persona. Es decir, que yo voy a estar escuchando su voz, su tono de voz, su rostro, sus gestos, su cuerpo. Incluso voy a estar observando hasta los mínimos detalles, porque puede ser que con su boca me esté diciendo que esté bien, pero sus ojos estén llorosos. Entonces, escuchar activamente me permite realmente entender cómo, qué es lo que me está queriendo decir la otra persona. Y aquí hay un clásico, ¿no? Un clásico que hay en las parejas, donde dicen, amor, ¿qué te pasa? Y la esposa dice, nada. Y ese nada puede significar muchas cosas. Pero si uno no tiene una escucha activa, pues puede pasarlo puede pasarlo de largo, puede pasar ese nada como, pues dice que nada y bien, pues dice nada, y pues nada será nada. Pero en realidad, pues ese nada conlleva otras cosas, conlleva mira, no sé cómo decirte cómo me siento, o en este momento estoy enojada y no quiero que me hables y por eso te digo nada. Entonces, escuchar activamente nos ayuda pues a poder entender todos estos componentes que nos permitan entender mejor a la otra persona. Y las situaciones también, ¿no? Bien, después, ¿qué puedo hacer para que te sientas mejor y así mejorar la relación? Sí, obviamente. La empatía tiene que ver mucho con ese desinterés que tenemos por nosotros mismos y el interés que vamos a darle a la otra persona para que esta persona también se sienta bien. Sin olvidarnos de nosotros, pero sí desprendiéndonos de nosotros para ver más allá de lo que nosotros sentimos, de lo que nosotros pensamos, sino empezar a valorar también a la otra persona, a respetar lo que la otra persona piensa, siente, su emocionalidad y acompañarla en ese proceso que ella también o él tiene de su manejo de emociones. Generalmente se nos hace más fácil juzgar, tomar nuestras preconclusiones, nuestros juicios, nuestras interpretaciones, antes que preguntar, entender, comprender y ser más compasivos. Eso es verdad, eso es verdad. Se nos hace más fácil pues tomar nuestras propias conclusiones, con preconclusiones, juicios, que ir a la otra persona y decir, ¿sabes qué? Pienso de esta manera, ¿estoy bien o mal? O he visto que me has mirado feo, algo así. Y yo quiero saber si te he hecho algo, o qué ha pasado, o en qué momento nos hemos peleado. Y la otra persona pues va a tener la oportunidad de poder defenderse, ¿no? Pero cuando suponemos, sin darle el beneficio de la duda, sin darle la oportunidad a la otra persona de que también nos cuente la verdad, su propia verdad o el otro lado de la situación que nosotros estamos suponiendo, pues simplemente nos ponemos en papel de jueces, ¿no? De que esto está bien, esto está mal, o es lo que yo voy a creer y listo. Entonces, eso es algo que hace mucho daño si es que queremos fomentar la empatía en nosotros mismos. Otro componente fundamental es que no debemos menospreciar ni minimizar las emociones de los demás. Fundamental. Y eso generalmente es un error que, em, que nos pasa con nuestros hijos, ¿no? A veces por lo que son niños, pensamos que sus miedos, sus dudas, pues son de niños, pero no es así. Cada etapa de nuestra vida, pues tiene su propia carga. Y
ese miedo que ese niño le tiene en ese momento, pues para él es el miedo más grande, es su mundo. Es igual que nosotros tenemos nuestros miedos y ahora pensamos que ese miedo es el más grande y es nuestro mundo. Entonces, no menospreciemos los miedos que pueden tener grandes, chicos o en cualquier etapa de nuestra vida que estemos viviendo. No minimicemos la emocionalidad de los demás. He escuchado a muchas personas decir, ay, pobrecito lloras. O cómo te vas a sentir así, o peores cosas he pasado que vos y he sido más fuerte. Pero imagínate cuánto daño podemos hacer con esto a la otra persona, menospreciando su estado emocional. Solamente vamos a hacer que la otra persona se sienta mal, se sienta culpable por cómo se siente. Y incluso vamos a infringir más dolor y más sufrimiento en la otra persona. Vamos a generar que la otra persona se culpe por ser como es, ¿no? Entonces, ¿qué es lo mejor? Pues aceptar sin juicios o preguntar en todo caso para no presuponer, respetar y entender que lo que para mí es doloroso, pues puede ser que para la otra persona no lo sea. Lo que a mí me causa miedo, pues a la otra persona puede ser que no le cause nada. Entonces, entender que cada persona es su mundo y que cada sistema emocional pues es diferente y que yo tengo que respetar ese sistema emocional diferente de la otra persona. Si quiero que también respeten el mío, porque el respeto se basa en eso. Yo respeto para que tú también me respetes a mí y así vivamos en armonía. Y el último componente emocional pues tiene que ver con la habilidad social. Y las habilidades sociales son todas esas capacidades que nosotros podemos practicar, podemos cultivar en nosotros para establecer relaciones positivas con los demás. Hasta ahora hemos visto todas las capacidades intrapersonales, es decir, que tienen que ver con nosotros mismos. Pero las habilidades sociales son capacidades interpersonales, es decir, que tienen que ver con la relación con los demás. Y puedo hacerme preguntas claves como cómo estoy viendo a la otra persona, cómo estoy interpretando generalmente a las otras personas. Generalmente me estoy relacionando con ellos desde la desconfianza, me cuesta confiar en las otras personas, pienso que me van a fallar. Si ya estoy viendo a esa persona desde este punto de vista, pues obviamente no voy a poder generar relaciones sanas y positivas. ¿Por qué me molestan e influyen tanto las actitudes de los demás? Muchas veces vivimos condicionados por las acciones, los pensamientos, el lenguaje de las otras personas. Entonces, apenas escuchamos algo de ellos y ya sentimos que nuestro mundo se nos derrumba. Le damos mucho poder a lo que las otras personas dicen o hacen, dicen o piensan de nosotros. Entonces, debería preguntarme, ¿no? ¿Por qué esas actitudes de los demás me están influyendo tanto? También, ¿por qué no estoy generando buenas relaciones con los demás? ¿Será que soy una persona que juzga o critica mucho a los demás? ¿O cómo estoy viendo a la otra persona? ¿Desde el juicio? ¿Desde la crítica? ¿O le estoy viendo desde el amor, desde la compasión? ¿Qué estoy viendo generalmente a la otra persona? ¿Su luz o su oscuridad? ¿Qué puedo hacer para establecer relaciones positivas? Las habilidades sociales, obviamente, que nos van a convertir en grandes líderes. Si yo no puedo ver mm, solo las actitudes negativas si yo estoy viendo, perdón, solo las actitudes negativas de la otra persona, si yo no considero que la otra persona tiene todo el potencial para lograr todos sus objetivos, si yo solamente me estoy dedicando a criticar, a juzgar, si yo solamente me estoy enfocando en lo malo, si yo no puedo confiar en la otra persona, pues imagínate cómo puedo ser un líder. No voy a poder dirigir a nadie, ni dirigirme a mí misma si estoy enfocado en un círculo de relaciones disfuncionales.
Entonces, ¿qué es lo bueno de esto? Que las habilidades sociales se practican y se aprenden. Entonces, es otro componente fundamental que hay que tomarlo en cuenta si es que nosotros queremos, pues, no solo relacionarnos bien con nosotros mismos, sino relacionarnos de manera positiva y sana con los demás. Ahora sí, la pregunta que tanto me han estado diciendo, ¿cómo puedo transformar mi emocionalidad? ¿Cómo puedo transformarla? Algunos de los detalles, de algunos de estos consejos, de estos tips, yo ya lo he dejado en el video Mente y Emociones, que igual está en el canal de YouTube, que si quieren pueden ir a verlo. Lo he dejado ahí disponible para que ustedes puedan verlo. Pero otros los he traído porque quiero enfocarme en la emocionalidad. El anterior video era conexión entre mente y emociones y cómo se relacionaban y cómo podíamos trabajar esta parte. Pero también he querido enfocarme ahora por el video solo en la emocionalidad. Así que déjenme empezar con el primero. Y este consejo tiene que ver mucho con dejar de culparnos. Primero, he escuchado muchas personas que en vez de salir de ese estado emocional de culpa, en vez de salir de eso, pues deciden vivir e instalarse en el círculo de la culpa. Es decir, he reconocido, por ejemplo, que generalmente soy muy enojona y generalmente reacciono de esta manera y me hago daño a mí misma y también estoy haciendo daño a las personas que amo porque cada cosa que me dicen yo reniego o mis hijos ya no confían en mí porque yo siempre les estoy riñendo, siempre me ando enojando. Pero en vez de aceptar estas maneras en las que estoy reaccionando y decir: ya basta, voy a cambiar, no quiero seguir reaccionando de esta manera", en vez de decir esto, deciden dejarse como están y no importa, vivir en el círculo de la culpabilidad, del soy así y ni modo, ¿qué voy a hacer? Y cuando decidimos instalarnos dentro del círculo de culpabilidad, nunca va a haber un cambio. Y cada vez me voy a sentir peor y peor y peor y peor, porque es como enlodarse cada vez más y más y más. La culpa puede llevarte hasta decisiones muy extremas, créeme que sí. Eh, y sinceramente, pues no nos ayuda en nada instalarnos en un círculo de culpabilidad, cuando la otra opción, créanme que es mucho más sencilla. Salir del círculo, aceptarnos como somos y enfocarnos en cambiar eso que hemos detectado que no nos gusta. Claro que vamos a decir sencillo, entre comillas, podríamos decirlo, es más satisfactorio, es menos doloroso que estar viviendo dentro de ese círculo. A eso me refiero. Y cuando dejamos la culpa, pues ahí recién estamos abriendo camino a aceptarnos tal como somos, ya sin juicio, ya sin crítica, me voy a aceptar tal cual soy. Ya no me voy a juzgar, ya no me voy a sentir mal por cómo soy, cómo muchas veces estoy reaccionando, o por mi sistema emocional, o por mis estados de ánimo, o por estos sentimientos que ahora sé que yo misma me estoy generando. Ya no, ya no. Pero decido transformarlos desde el amor y desde el perdón. Y hay un componente fundamental acá que es la autocompasión. No nos enseñan a ser compasivos con nosotros mismos.
Podemos ser compasivos con los demás, tenemos esa facilidad de poder ser más compasivos con los demás, pero cuando se trata de nosotros nos damos duro, nos damos con toda, no nos permitimos fallar ni una. Nuestro complejo de perfección nos hace juzgarnos hasta en el mínimo detalle. Y eso, como les decía, lejos de ayudarnos, pues nos están haciendo mucho mal. Así que no les estoy diciendo que nos resignemos a ciertas reacciones o estados emocionales que tenemos o sentimientos, pero sí alejemos esa parte del juicio, de la crítica negativa, de esos estigmas que estamos haciendo sobre nosotros mismos y más bien aceptemos las cosas como son, pero siempre en vista de cambiarla desde el amor, desde el verdadero perdón. Creo que otro componente fundamental es el perdón. No soy perfecto, no soy perfecta y las otras personas tampoco lo son. Y por eso cada día me comprometo a seguir mejorando, pero debo ser compasivo para eso. Ser compasivo con mis propios errores, porque los cambios emocionales no se hacen de la noche a la mañana. No es que voy a dejar de ser renegón mañana, porque hoy día he decidido que no. Mañana tal vez voy a bajar mi intensidad, voy a aprender a regularme más, voy a aprender a manejar mejor esta emocionalidad, pero los cambios se van con el tiempo y para eso hay que ser muy compasivo, muy paciente con uno mismo y sobre todo seguir dentro del respeto y el amor por uno mismo. ¿M? Bien, el siguiente es conocer y relacionarnos con nuestras emociones. Y esto va un poco dentro de la mano de lo que hemos visto como un componente de la inteligencia emocional. Empezar a conocernos a nosotros mismos, cómo reaccionamos, por qué reaccionamos de esa manera. Empezar a tomar conciencia de esas emociones, hacerme responsable de ellas. Esto nos ayuda a cambiar las causas en vez de las consecuencias. Muchas veces estamos enfocados en, ya, esto me enoja, esto me enoja, esto me enoja, esto me enoja, pero no hago nada para cambiar lo que me enoja. Si yo sé que ver la casa desordenada me enoja, pues veré o tendré alguna estrategia de cómo ver la casa más ordenada y que esto pues pueda repercutir en la consecuencia. Es decir, mientras más yo vea la casa ordenada, pues menos voy a sentir enojo porque sé que eso es lo que me enoja. Y si vivo con alguien más, pues veré de cómo puedo charlar con los otros integrantes de la familia, decirles que no me gusta la casa desordenada, que me pone de mal humor. Entonces veamos de qué manera podemos conservar más limpia la casa. Y también, pues, si hay un enojo, pues tiene que haber una razón, ¿no? Y explicarles, porque muchas veces nosotros decimos, son unos cochinos, unos desordenados y todo el tiempo la casa desordenada, pero no explicamos la intención positiva que tal vez tiene esa reacción. Me enoja que la casa esté así porque no está bien vivir en desorden. Hay un mensaje ahí que le dices a tu cerebro de que todo está desordenado, sucio y da mal humor, da mal aspecto. Si te vienen a visitar y la casa está así, pues imagínate eh, qué imagen vamos a estar reflejando. Quiero encontrar algo y en medio de tanto desorden no lo logro encontrar. Entonces, si tú explicas primero por qué te estás sintiendo así, de esta manera, y después pides a los demás que puedan ayudarte a mejorar esta situación, pues créeme que las otras personas van a estar más abiertos a poder ayudarte. Pero si tú empiezas juzgando, criticando, pues es como si los estuvieras predisponiendo a que la otra persona se cierre a querer ayudarte. Entonces, esto es muy importante, cómo saber llegar también a la otra persona. Eso tiene que ver mucho también de cómo yo me voy a relacionar no solo con mi sistema emocional, sino con las emociones de los demás. ¿M? Otra, no reprimo mis emociones, las vivo. ¿Ya? Como les decía, no se trata de que yo voy a controlar
voy a controlarme, controlarme y guardarme, y guardarme, guardarme, guardarme todo lo que yo siento, me lo guardo, me lo guardo, me lo guardo. Y nuestro sistema emocional funciona como un vaso, ¿ya? Y cada emoción que tú reprimes es como una gota. Entonces, ese vaso se llena, se llena, se llena, se llena, y lastimosamente llega un punto en el que, lo de la frase, ¿no? Es la gota que derramó el vaso. Llega esa gota que ayuda que el vaso se derrame y respondes o reacciones de la manera menos adecuada que querías, con la persona que menos querías y en la situación que menos querías. Hay un desborde ahí emocional incontrolado. Entonces, si no quieres que te suceda eso, no reprimas tus emociones, no eres saco de emociones negativas, no eres vasija de eso, sino que tienes que ver constantemente cómo puedes liberar, cómo puedes expresar estas emociones, obviamente con la condición principal, que es sin dañarte ni dañar a los demás. Otro, no debemos esperar a que ese vaso emocional se llene para sacar nuestras emociones. Dedica un tiempo, ¿no? No tiene que ser 1 hora, 2 horas, 3 horas. Puede ser 10 minutos al día que tú le dediques a vaciar ese vaso emocional. No necesitas que esté lleno, no necesitas esperar hasta lo último, hasta explotar para liberar esa emoción. Es otro error que cometemos, sino que cada día voy a ir sacando todas aquellas cosas que tal vez inconscientemente las he guardado porque no somos perfectos, no siempre vamos a hacer las cosas de manera correcta. Entonces, si ya sé que hoy he guardado algo, pues entonces me dedicaré al día siguiente 10 minutitos, no sé, tal vez a meditar o a caminar o a hacer ejercicio o cualquier otra estrategia que yo he visto que me sirve para poder sacar esas emociones reprimidas. Y después, en otra ocasión, cuando resurjan las emociones o cuando hay algún estímulo que me genere cierta reacción, pues también veré de qué manera la voy a manifestar. La mejor manera que yo he visto en todo ese tiempo es tomarnos un tiempo a solas, porque en ese tiempo a solas, pues ya puedo empezar a pensar cómo puedo sacar esta emoción sin que se me vaya la lengua o se me vaya la mano, sino que en la soledad ya voy a poder pensar y reflexionar mejor, ¿ya? Esto me ayuda a no poder dañar generalmente a los demás, porque muchas veces cuando estamos enojados no medimos lo que decimos o hacemos. Entonces, para evitar eso, es preferible tomarnos un tiempo en soledad. Si estás triste, ve alguna manera. Si es más de 3 meses que hay una tristeza, pues eso ya no es sano y ya requiere de que puedas ir a ver a un profesional. Te animo a que puedas ir a ver a un profesional que pueda ayudarte a cómo puedas lidiar o puedas gestionar esta tristeza que estás sintiendo. Está bien sentirnos tristes, pero más de 3 meses ya es algo patológico, ¿no? Entonces es recomendable que puedas ir a un profesional para decirle cómo puedes manifestar, cómo puedes gestionar o cómo puedes vivir esa emocionalidad que estás teniendo, porque toda emocionalidad viene a ayudarnos, viene a, a generar un aprendizaje en nosotros, ¿ya? Y toda emocionalidad tiene su función de ser, no es que viene aquí por tal. Y también aquí hay algo importante, que es que Dios nos ha puesto las emociones para percibir el mundo. Imagínense un mundo sin emociones, sin poder sentir alegría, tristeza, enojo, miedo. Entonces, todas nuestras emociones pues, nos ayudan a percibir mejor el mundo. Son nuestra herramienta que nosotros utilizamos para relacionarnos con absolutamente todo lo que está dentro de nosotros y fuera de nosotros. Así que en vez de condenarlas, en vez de igual de juzgarlas, pues vamos a vivirlas sin dañarnos ni dañar a los demás. Otro consejo es hacernos responsables
lo que dice la autoconciencia. Me hago responsable de mi emoción, de mi emocionalidad, de mis reacciones. Por lo tanto, voy a tomar acción de las consecuencias de cómo he reaccionado. Y también voy a tomar parte y voy a hacerme responsable de que solo yo puedo cambiar mi estado emocional. He escuchado muchas personas decir, es que tú me pones así, es que tú me enojas, es que tú me haces renegar, pero en realidad la otra persona es responsable de cómo yo me siento. No, déjame decirte no, estás equivocado. La otra persona no es responsable de lo que tú sientes. Nosotros funcionamos como una puerta. Nuestro sistema emocional también tiene que ver mucho con una puerta. Nosotros decidimos a quién abrir esa puerta. Si viene cualquier situación o cualquier persona negativa, nosotros decidimos si la escuchamos y abrimos la puerta para que pase y more en nosotros, o decidimos no escuchar, cerrar la puerta y no permitir que nos haga daño. Pero no es que la otra persona nos pone así, nosotros decidimos ponernos así. Nosotros no sabemos regular nuestras emociones, no sabemos gestionar lo que la otra persona nos está estimulando. Entonces, decirle a la otra persona que es responsable de cómo yo me siento es quitarme mi protagonismo de mis emociones, de mi sistema emocional. Y si yo no soy protagonista de mi sistema emocional, pues obviamente yo no voy a ser responsable de cambiarlos. Y voy a vivir culpando a los demás de cómo yo me siento. Y cuando vivo culpando a los demás, pues no puedo cambiar absolutamente nada, porque pues obviamente no está dentro de mi responsabilidad. Entender esto puede parecer difícil. Puede parecer difícil entender esto y les entiendo. Pero la- el lado positivo de esto es que si yo soy responsable de cómo me siento, no es el otro, no es que la otra persona me pone a mí, sino es cómo yo dejo que la otra persona me ponga así. Entonces también eso tiene un lado positivo que es si yo puedo decidir a quién abro la puerta y a quién no, pues bomba. Entonces yo desde ahora voy a ser más consciente de a quién abro la puerta y a quién no, a qué situaciones abro la puerta y a quién no. Por lo tanto, me vuelvo protagonista de mi sistema emocional. Y al volverme protagonista de mi sistema emocional, pues yo decido y yo veo cómo voy a gestionar, cómo voy a manejarlo. También decido cómo quiero interpretar y qué emociones decido cultivar, qué emociones decido quitar y qué emociones decido cultivar en mí. Entonces, fíjese, esta es una bomba, hacerme responsable de mi sistema emocional. Otra es el autodominio. El autodominio tiene que ver mucho con ese estado de paz, de tranquilidad, de armonía que yo decido conscientemente tener a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de cualquier persona, a pesar de cualquier imprevisto, a pesar de cualquier cosa que suceda, yo decido mantenerme en paz. Yo decido afrontar las cosas con calma. No sé si han visto algunas personas que pueden estar pasando el peor momento de su vida, pero tú los ves bien, tú los ves tranquilos. No es que estén fingiendo, no se trata aquí de fingir, sino que se trata de una elección. Ser feliz es una elección también, ¿no? Entonces, si nosotros elegimos cómo enfrentar la situación, en nuestro mundo automáticamente cambia. ¿Y cómo lo logramos con autodominio de nuestro sistema emocional? Puede pasarme cualquier cosa, sí, pero yo decido quién ser frente a eso. Yo decido todos los días. Yo decido o preocuparme o ocuparme. Yo decido
o enfrascarme más en el dolor o más en la esperanza. Yo decido, yo puedo elegir, yo puedo decidir porque es mi sistema emocional y mi sistema emocional debe responder a lo que yo elija o decida. No puede, no puede dominarnos nuestras emociones, sino nosotros debemos dominar sobre nuestras emociones. Y a eso se trata, de que todo se soluciona mejor desde una buena actitud. Otra, evitando relaciones tóxicas, lo que llaman los vampiros emocionales. ¿No les ha pasado que muchas veces se encuentran con alguien y con solo verla sienten que hay un ambiente pesado? Y no es que estén gorditas o gorditos, ¿no? Sino que se trata de que hay personas que, que tienen energías tan negativas que te absorben, ¿no? Que te quitan, que te chupan. Entonces, si has detectado que hay ciertas personas que te causan esto, pues es mejor que pongas un alto y que prefieras alejarte de esa relación que puedas tener con esa persona. Una relación funcional es como un bote, es decir, que necesita de ambos remadores para ir hacia adelante. Si dentro del bote solo está remando una persona, pues ya se está convirtiendo en un vampiro emocional, alguien que simplemente está ahí como un parásito y está viviendo de ti. Y eso igual no te sirve para nada. Así que recuerda que para que haya una relación sana, pues los dos tienen que estar remando para que puedan seguir adelante. Si no, solo tú estás haciendo el esfuerzo, solo tú te estás desgastando, solo tú te estás cansando y al final pues no va a terminar nada bien para ti, porque el otro, bien, gracias. Va a estar feliz porque pues ha vivido bajo tus costillas, como dicen. Pero quien va a salir lastimado ahí, pues eres tú mismo. ¿Mm? Y obviamente, si hay algo que te está causando dolor, si hay algo que te está causando daño, pues no es por ahí. No es por ahí y no es para ti. Y para terminar, pues obviamente hay una herramienta fundamental, principal, diría yo, dentro del coaching, que es cuidar de lo que pensamos, porque como ya habíamos visto anteriormente, nosotros somos un ser y este ser está compuesto de ciertos elementos y estos elementos pues están interrelacionados entre ellos. Si quieres saber más de esto, pues puedes ir a ver qué es el coaching, otro video que hicimos, otro taller que hicimos donde explicamos qué es el coaching y cómo nos desarrollamos nosotros desde el ser. Entonces, uno de los elementos fundamentales de nuestro ser es nuestra mente y lo que nosotros pensamos, el poder de nuestro pensamiento. Entonces, si yo cuido de qué es lo que estoy pensando, de qué pensamientos generalmente estoy teniendo, porque si mis pensamientos son devastadores, son fatalistas, exagerados, eh, son pesimistas, pues imagínate qué emociones estoy generando a través de mis pensamientos. Entonces, de eso se trata, que mi pensamiento ahorita se está manifestando a través de mis emociones, de mi lenguaje y mi corporalidad. Entonces, si yo todo el tiempo voy a estar pensando, por ejemplo, que estoy enferma, estoy enferma, estoy enfermo, pues, ¿qué voy a generar? Pues justamente que estoy enfermo. Si yo todo el tiempo estoy pensando que no sirvo, que no sirvo, que no sirvo, que no sirvo, pues, ¿qué voy a generar? Pues voy a generar obviamente culpa, dolor, resentimiento, enojo conmigo misma. Y obviamente que igual se va a ver reflejado en mi lenguaje y en mi corporalidad. Que la herramienta fundamental, creo, para poder transformar tu emocionalidad es empezar a ver y ser consciente de qué estás pensando, porque esos pensamientos se están manifestando en tu sistema emocional. Y esto es importantísimo. Otras maneras recomendables, pues la PNL te puede ayudar mucho sobre todo para
para enfocarte en toda esa programación que ya estás teniendo, todo ese sistema de creencias que tienes, y cómo poder volverlo a reprogramar a tu favor. El Ho'oponopono es una herramienta clásica y muy buena, muy importante que también puedes utilizar. Las terapias del niño interior, obviamente, porque tu niño interior tiene que ver mucho, es el núcleo de tus emociones. Entonces, atendiendo el núcleo de tus emociones, también vas a poder repercutir en todo lo que ahora quisieras cambiar o mejorar. El tapping es otro sanador de emociones. Primero te permite liberar, ver qué es lo que debes cambiar para poder cambiarlo, porque no podemos cambiar algo que ignoramos. Primero tiene que salir a la luz para que se pueda sanar. Entonces el Ho'oponopono y el tapping te ayudan mucho en eso. Y los audios subliminales también que ya cambian a nivel reprogramación, ¿no? Entonces esas serían otras maneras fundamentales que puedes utilizar. Bien, no quería terminar este taller sin poderte presentar un poco de lo que es Transformándonos como una comunidad que se apoya en sus propios procesos de transformación. Esa es la esencia de lo que es Transformándonos y justamente cómo te apoya o cómo te apoya en este proceso de transformación que llevas, pues a través de sesiones personales de coaching, a través de capacitaciones, talleres, cursos como este y a través de encuentros, ¿no?